buenos días, Miguel Buenos Tinker. días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, muchísimas gracias por tomarnos la llamada. Y pues lo primero que queremos preguntarle es antes de entrar a estas designaciones que ha habido el día de ayer y el día de antier, primero un balance, si nos pudiera hacer del proceso electoral y de los resultados que ha habido en la nación americana. El resultado es sin duda una victoria tremenda para Donald Trump y su mensaje de odio, de racismo, de autoritarismo, de antiinmigración, donde la mayoría del país le dio su apoyo a una postura racista, xenofóbica, lamentable, pero que el tema principal que movió este discurso fue la economía, el estado de la economía, la inflación, los precios, la manipulación de esa información, aun cuando la economía venía mejorando, pero mejorando para la élite y no mejorando para la gran mayoría de la población. Los demócratas apostaron sobre temas sociales, el aborto, la democracia, la idea de detener el autoritarismo, mientras que Trump apostó sobre el tema económico, el tema de la inmigración, donde había un gran cambio en Estados Unidos, donde hace 10 años había una postura en favor de los inmigrantes con una vía hacia la ciudadanía. Esa postura ha cambiado debido a la demagogia por parte de Trump y no solamente los republicanos, pero también los demócratas. Entonces estamos ante una situación donde el cambio podría ser fundamental, donde los republicanos tendrían la presidencia, el Senado, probablemente la Cámara de Representantes y también el Tribunal Supremo de Justicia, con el cual podrían hacer y deshacer leyes y lo que desean en este país en los próximos 2 años. Muchas gracias. Pues es una pregunta que hemos estado haciendo aquí a los diferentes analistas y a las analistas de por qué ganó Trump, por qué ganó Trump y por qué gana también en estos espacios pues dotados de migrantes cuando él tiene todo un discurso antimigrante, racista, clasista. Y yo quería preguntarle sobre esto que nos está comentando. Una de las razones es la situación económica, la inflación, los precios. ¿Y cuál sería su apreciación en general, que tendría, por ejemplo, durante el mandato de Donald Trump, la situación era mucho mejor que ya durante el mandato de Biden? Esa fue la apreciación, es decir, no se quitó también, porque digo, finalmente el mandato de Biden le toca el proceso de la pandemia, pero entonces eso fue parte de lo que en los análisis ya no se pudo hacer a un lado, y entonces se considera que con Trump estuvieron mejor. Bueno, yo creo que hay que también entender el fracaso de la campaña del Partido Demócrata, donde no hizo hincapié sobre el tema económico, hizo hincapié sobre otros temas. Quería decir, y además, Biden tenía una impopularidad tremenda. La mayoría de la población le culpaba a él de la crisis económica. Creo que su nivel de favorecimiento era 40% o menos. Entonces, Kamala Harris, al no distinguirse, al no separarse de esa política anterior de Biden, heredó y aceptó la responsabilidad de la política de Biden, que se asociaba con la crisis económica, con los precios, y por eso en gran parte el voto de rechazo no solamente es un voto, yo diría que no es un voto simplemente en favor de Donald Trump, pero es un voto en contra de una política económica fracasada en este país, a la cual se le agrega el racismo, xenofobia, antiinmigración y se le culpa al inmigrante y la inmigrante sobre el tema económico. O sea, recordemos el discurso estereotipado de Trump desde el 12 del 2015, cuando baja la escalera a decir que los mexicanos que vienen a Estados Unidos son violadores, asesinos, ladrones, etcétera. O sea, es un tema sobre el cual él ha hecho campaña ya por más de 10 años y anteriormente de eso, durante el tiempo de Obama, también hacía campaña sobre ese mismo tema. Entonces, hay que ligar el fracaso de la campaña demócrata con el discurso de Trump sobre el tema económico y la promesa de mejorar la economía sin nunca decir cómo lo va a hacer, sin simplemente poner aranceles a productos mexicanos o a productos chinos, lo cual va a empeorar la crisis económica y va a causar inflación. Esa es la triste realidad. Muchísimas gracias, Miguel Tinker. Y sobre estos nombramientos, primero el de Tom Homan
pues que ya conocemos parte de la historia, pero pues presentado como el zar de la frontera y que ha dicho pues que va a aplicar una política pues extrema y dura contra los migrantes ilegales. ¿Qué decir sobre este primer nombramiento? Bueno, yo creo que eso representa completamente la política de Donald Trump sobre el tema de inmigración y la promesa que hizo para deportar 12 millones de personas, sin considerar el impacto que tendría tanto en la economía estadounidense, el impacto que tendría entre la comunidad inmigrante que contribuye al bienestar de Estados Unidos y también contribuye al bienestar de México y los países centroamericanos con las remesas. La realidad es que el Honan, en cierta forma, es la representación concreta de la política antimigrante de Donald Trump, la persona que impulsó las separaciones de familias, que impulsó el encarcelamiento de niños y niñas. Y cuando se le pregunta este fin de semana pasado en una entrevista de 60 minutos que cómo evitar la separación de familias que tienen hijos estadounidenses y padres indocumentados, responde, los deportaremos a todos, no importa que sean ciudadanos estadounidenses o no. O sea, si los padres son inmigrantes sin documentos, deportaremos a los padres junto con sus hijos y nos resolvemos el problema de separación de familias. Ese es el carácter de esta persona que ahora podría ser el zar de la frontera y que impulsaría la medida más grande de deportación en Estados Unidos en su historia. Híjole, qué tremenda realidad también para pues los migrantes, los millones de migrantes que pues están viviendo allá. También tendremos que hacer un análisis importante y ojalá y usted nos ayude a hacerlo de lo que tendría que cambiar México internamente y hacer un análisis también en retrospectiva de qué fue lo que ocasionó también ese flujo migratorio, pues que se intensificó en la etapa neoliberal acá intensa. Ojalá y también podamos entrar a ese tema, pero bueno, entremos también a lo otro que nos importa muchísimo, doctor Miguel Tinker, que es la designación de Marco Rubio. Primero, para el auditorio, si nos pudiera contextualizar quién es él, ¿no? Y quién es él y por qué hay tanta preocupación, e incluso, bueno, vemos en todos los diarios aquí a nivel nacional, pues que es parte de las primeras planas. Entonces, ¿quién es Marco Rubio, Miguel? Marco Rubio es un cubano americano, nacido en la Florida. Sus padres emigraron de Cuba antes de la Revolución Cubana, aun cuando él le gusta decir que es exiliado de la Revolución Cubana. Sus padres emigraron antes de la llegada de Fidel Castro a La Habana en el 59. Entonces es parte del flujo migratorio cubano histórico. Es un legislador, era anteriormente legislador en la Florida. Llega en el 2011 a ser senador por el estado de la Florida y su enfoque principal es la política de la Guerra Fría, el ejercer el poder máximo de presión contra Cuba. Históricamente ha sido miembro del Comité de Relaciones Exteriores en el Senado, ha hecho hincapié en enfocarse sobre el tema de Cuba, el tema de Venezuela, impulsar también la presión máxima, fue uno de los promotores del proyecto de tener un presidente interino en Venezuela, Juan Guaidó, y se espera que si llega a ser confirmado como secretario de Estado, veremos el regreso de la Guerra Fría de Estados Unidos impulsando intervención en la región, de Estados Unidos impulsando presión contra Venezuela, contra Nicaragua, contra Cuba, lo que llamaban el axis del conflicto en América Central y América Latina. Proponen que si se elimina Venezuela, Nicaragua, Cuba y ahora en este contexto presión contra México, Estados Unidos tendría carta blanca para trabajar, para tener sus relaciones en América Latina. Prefiere obviamente un gobierno como el de Noboa, como el de Milei, que existe en Argentina. O sea, una figura clave en la política exterior de Estados Unidos hacia América Latina, en particular hacia gobiernos progresistas. Sí, muchísimas gracias por este contexto que nos está poniendo de quién es el personaje que hemos visto incluso en sus declaraciones en el pasado. Dice, mi prioridad es el anticomunismo, ¿no? Así que señalando de manera permanente, pero le agrega a él la libertad y la democracia. Un discurso también, ahorita usted decía de Milei, pues un discurso parecido al de Milei. Habrá ahí pues grandes coincidencias y justo quería preguntarle, ya ahorita mencionó
pues su visión que tiene desde hace muchas décadas anticastrista, pero también ahora anti-Venezuela y anti todo lo que él pueda acercar a un planteamiento que él dice comunista. ¿Cuál va a ser la política hacia América Latina, pensando también en los recursos naturales, pensando en este acercamiento pues, que hubo muy importante entre el hombre más poderoso, Musk, y el presidente, ya ahora el que es el presidente electo, pues vimos todos los recursos que implementó, pero también sabemos de los grandes intereses que hay sobre los recursos naturales de América Latina. ¿Qué pasará? ¿Cuál será el escenario que podemos esperar como latinoamericanos? Yo creo que quieren regresar a América Latina al viejo papel de productor de recursos básicos para la industria norteamericana, la industria europea, la industria mundial. Eso lo hemos visto bajo el gobierno de Obama, cuando en aquel momento la subsecretaria de América Latina dijo que América Latina es la principal fuente para productos energéticos de Estados Unidos. Bajo Obama, bajo el gobierno de Trump, vimos igual el interés es en productos y recursos básicos para la industria estadounidense. Bajo Biden vimos la general encargada del Comando Sur viajar por la región y resaltar también, a igual forma, que Estados Unidos requiere de los productos básicos de la región, del petróleo, del litio, de otros productos del gas de la región. Ven América Latina como la base para su industria norteamericana. Eso siempre ha sido históricamente lo particular de la relación entre Estados Unidos y América Latina, y lamentablemente eso es lo que quieren restablecer y excluir de la relación de América Latina a China y a Rusia. Quieren regresar al poder hegemónico, no quieren un mundo multipolar donde América Latina tendría la capacidad de fortalecerse con intercambio con Europa, con intercambio con China, con Rusia, con otros países del mundo. Lo que quieren es la hegemonía estadounidense, regresar al periodo del gran imperio norteamericano. Por eso hay que recordar lo que dice Trump: queremos regresar al pasado. Pero ¿cuál era ese pasado? Ese pasado era de América Latina básicamente proveyendo sus recursos básicos, la mano de obra barata y simplemente apoyando a Estados Unidos en cualquier crisis internacional, desde la crisis del Golfo de Kuwait, de Irak, de Yemen, y ahora la guerra en Medio Oriente, apoyándolo en cualquier tema. Eso es lo que quieren regresar, eso es lo que implica con el lema regresar al pasado y hacer Estados Unidos grande de nuevo. Pues ese es un muy buen punto. Y ahora, pues a nosotros nos parece también de preocupación que habiendo vivido esta situación en Bolivia, este golpe de Estado que hubo hace algunos años y las declaraciones que hizo Elon Musk en torno a que darían golpe de Estado en cualquier lugar donde tengan que dar golpe de Estado, pero ahora con este posicionamiento de Marco Rubio también pues anti América Latina, ¿no? O más bien teniendo un interés en específico sobre los recursos de nuestros territorios, pues sí hay cierta preocupación y que, bueno, pues estaremos pues muy pendientes de lo que ocurra en este sentido, Miguel Tinker. Hay otro tema que usted ya estaba tocando, el tema de China. ¿No? Con a la cabeza de Marco Rubio, ya pues como secretario de Estado, pues él también ha tenido un posicionamiento muy específico y un posicionamiento anti-China. ¿Qué decir sobre esto? Bueno, eso es fundamental, creo que eso es lo que mencionaba anteriormente. La propuesta estadounidense es la exclusión de China, quizás regresar al tema de rodear a China con bases militares, de la forma que ya lo han hecho, al mismo tiempo buscar aliados para esa política internacional, sea Taiwán, sea Filipinas, sea cualquier otro país de la región, para tratar de mantener a China aislada, mientras que China quiere romper ese esquema y tratar de integrarse también en la economía mundial de la región. Es la segunda economía o primera economía mundial. En ese contexto, Estados Unidos, bajo Obama, hicieron el movimiento hacia control de China militarmente. Esa postura ya continúa.
y va a incrementarse diplomáticamente y militarmente bajo un gobierno de Trump y secretario de Estado Marco Rubio. Pero creo que también el otro tema más importantísimo es que México va a estar en la mira de este proceso. México va a ser tema central de una política de Rubio. Rubio ve en México posiblemente un enemigo fundamental para el desarrollo de la política, porque México podría con su impacto frenar algunas de estas políticas contra Cuba, contra Venezuela, contra Nicaragua o la intervención en general. Recordemos que uno de los candidatos, Waltz, nombrado por Trump, proponía lanzar cohetes contra México, invadir México, mandar fuerzas especiales para luchar contra el narco en México. O sea, quebrar completamente la soberanía mexicana, violar completamente la soberanía mexicana. Por eso creo también que México se ve lamentablemente en la mira de una política de Marco Rubio o de Donald Trump. Sí, sí, y seguimos las declaraciones que hizo durante el mandato del expresidente López Obrador, ¿no? Señalando, pues que, acusando directamente al expresidente de que protegía a algunos cárteles mexicanos. Y bueno, también este intento, que también quisiera pedir su reflexión, incluso impulsado por acá internamente por algunos sectores de la oposición, de declarar a los cárteles mexicanos como terroristas, ¿no? Como y que eso pudiera abrir la puerta a que Estados Unidos tuviera alguna intervención. Sobre eso, ¿cuál sería su valoración? Yo creo que eso ha sido la parte de la política estadounidense, rechazada por el momento, pero de nuevo con un Trump como presidente y con su equipo, creo que regresaremos al tema y eso permitiría entonces a Estados Unidos en su concepto de soberanía intervenir en México selectivamente para atacar lo que considera grupos terroristas. Obviamente esto abriría la puerta para un conflicto mucho más grande que va a involucrar a México, involucrar a toda América Latina, involucrar a toda América Latina. En un momento donde América Latina también está muy dividida, tenemos un gobierno como el de Milei en Argentina que vería con ojos positivos algo como eso. Estamos viendo en Ecuador el Noboa, otros gobiernos conservadores que le darían visto bueno a esta política y creo que estamos ante una situación en América Latina donde existen grandes diferencias ahora, donde Estados Unidos plantearía manipular esas diferencias para lograr sus objetivos, pero México sin duda está en la mira de lo que ocurre en Estados Unidos en este momento. Pues sí, una situación complicada, muy, muy difícil. Nos hemos centrado mucho en esto que ya usted decía al principio, en lo que va a ocurrir próximamente con lo de los aranceles, con esta amenaza que hay hasta del 200% con la exportación de los autos y también en lo del TEMEC, pero también hay muchas aristas que hay que estar atentos y atentas. Por último, Miguel Tinker, yo quisiera preguntarle sobre cómo usted estaría vislumbrando esta relación entre un personaje como Donald Trump, pues misógino, que también ha tenido pues muchas expresiones, lo hemos visto con otras mandatarias de otras latitudes del mundo. ¿Cómo usted pensaría que será el trato con la primera presidenta mujer en nuestro país? Yo creo que va a ser complicado. Creo que va a ser muy complicado. Creo que Donald Trump, como usted mencionaba, misoginista, sexista, machista, del primer orden, en donde considera que toda persona está bajo su control, bajo su dominación. Tiene dos niveles. En primer lugar, ejercer la influencia de Estados Unidos. Estados Unidos es el juez del mundo, el policía del mundo, el militar del mundo. Y segundo, el papel de la mujer. Y creo que en eso va a haber la contradicción, una de las contradicciones fundamentales, y será un tema central en esta relación que está por desarrollarse de nuevo. Y creo que quiero resaltar que en cierta forma la política antimexicana también hay que ponerla a los pies de los demócratas, no solamente republicanos, pero también los demócratas. Ha sido el hilo conductor histórico de la relación Estados Unidos-México. México siempre ha sido el otro contra el cual Estados Unidos se ha planteado su identidad, su postura, su política, su posición a nivel internacional. Si regresamos a la guerra México-Estados Unidos, regresamos al conflicto de la revolución, regresamos al petróleo, regresamos
regresamos a cualquiera de esos temas, ha sido el rompimiento, siempre ha sido la relación entre México y Estados Unidos y su manipulación a nivel internacional y su manipulación internamente en la política estadounidense. Muchísimas gracias, Miguel Tinker, analista político y profesor emérito. Gracias infinitas por habernos tomado la llamada y bueno, pues seguiremos analizando este tema en otros momentos, si usted nos lo permite, porque pues están por venir varios acontecimientos hacia América, hacia México y hacia el resto del mundo con ya la toma de posesión en enero de 2025 con Donald Trump. Gracias y que tenga muy linda tarde. Buena tarde, gracias a ustedes.